Bienvenido de nuevo a nuestro canal. En el video de hoy continuaremos con la segunda parte de nuestra serie, 10 cosas que pocos saben sobre Jesús. Si pensaste que la primera parte fue reveladora, prepárate para ser sorprendido aún más. Vamos a profundizar en los detalles menos conocidos de la vida de Jesús, explorando aspectos de su enseñanza, su personalidad y su ministerio que raramente se discuten. Así que siéntate, relájate y prepárate para un viaje fascinante a través de la vida de uno de los personajes más influyentes de la historia. Comencemos. Primero, Jesús resucitó 3 personas de entre los muertos. Esta información se encuentra en el Nuevo Testamento de la Biblia, específicamente en los Evangelios de Lucas y Juan. Estos relatan los milagros realizados por Jesús durante su ministerio terrenal. La primera persona que Jesús resucitó fue el hijo de la viuda de Naín. Este milagro es relatado en Lucas 7, 11, 17. Jesús y sus discípulos llegan a la ciudad de Naín y se encuentran con un funeral. La persona fallecida es el único hijo de una viuda, lo que la deja en una situación de gran aflicción y desamparo. Al ver esto, Jesús se conmueve y se acerca al ataúd. Entonces pronuncia las palabras: «Joven, a ti te digo, levántate». Inmediatamente el joven se levanta y comienza a hablar, devolviéndolo a la vida. Este milagro causa asombro entre la multitud y se difunde rápidamente por toda la región. La segunda persona que Jesús resucitó fue la hija de Jairo. Este relato aparece en Marcos 5, 22 al 24, 35 al 43 y Mateo 9, 18 al 26. Jairo, un gobernante de la sinagoga, se acerca a Jesús desesperadamente porque su hija está gravemente enferma, al punto de la muerte. Mientras Jesús se dirige a la casa de Jairo, llegan mensajeros informando que la niña ha muerto. Jesús, sin embargo, les dice que no teman, sino que crean. Al llegar a la casa, encuentra a la multitud llorando y lamentándose. Jesús les dice que la niña no está muerta, sino que duerme. Él entra en la habitación donde yace la niña, toma su mano y la hace levantar diciendo: «Talita cumi», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». Inmediatamente la niña se levanta y comienza a caminar, para asombro de sus padres y de los presentes. La tercera persona que Jesús resucitó fue Lázaro. Este es uno de los milagros más conocidos de Jesús y se encuentra en Juan 11, 1-44. Lázaro era un amigo cercano de Jesús, junto con sus hermanas Marta y María. Jesús se entera de la enfermedad de Lázaro, pero en lugar de ir inmediatamente, espera 2 días antes de partir hacia Betania, donde vivían ellos. Cuando Jesús llega, Lázaro ya había estado muerto y enterrado por 4 días. Marta y María, las hermanas de Lázaro, se lamentan ante Jesús por su tardanza. Pero Jesús les asegura que Lázaro resucitará. Jesús entonces se dirige al sepulcro y, a pesar de las dudas de algunos presentes, ordena que se quite la piedra que lo sella. Luego, dirige una oración al Padre, agradeciéndole por haberle escuchado, y a continuación grita con voz fuerte: «Lázaro, ven fuera». Lázaro sale del sepulcro, envuelto en vendas, con vida nuevamente, para asombro y alegría de todos los presentes. Los relatos de Jesús resucitando a 3 personas de entre los muertos tienen varios significados que trascienden la mera demostración de su poder milagroso. Estos milagros son evidencia de la divinidad de Jesús. En la tradición judía, solo Dios tenía el poder de dar vida. Y al resucitar a estas personas, Jesús está demostrando que posee ese poder divino. En la tradición judía, se esperaba que el Mesías realizara ciertos milagros, incluida la resurrección de los muertos. Estos milagros cumplen con las expectativas mesiánicas y confirman la identidad de Jesús como el Mesías prometido. En cada uno de estos relatos, Jesús muestra compasión hacia las personas que están sufriendo, ya sea consolando a una viuda que ha perdido a su único hijo, respondiendo a la angustia de un padre por su hija moribunda, o consolando a unas hermanas afligidas por la pérdida de su hermano. Jesús demuestra su profundo amor por la humanidad y su deseo de aliviar el sufrimiento humano.
Más allá del significado literal de estos milagros, también tienen un significado espiritual más profundo. La resurrección de estas personas físicamente muertas simboliza la salvación espiritual que Jesús ofrece a todos los creyentes. Así como Él tiene poder sobre la muerte física, también tiene poder sobre la muerte espiritual, ofreciendo la esperanza de vida eterna a través de la fe en Él. Estos milagros también prefiguran la resurrección de Jesús mismo. Su propia resurrección es el evento central del cristianismo y la base de la fe cristiana. Al resucitar a estas personas, Jesús anticipa su propia resurrección y establece un precedente para lo que vendrá después. La segunda cosa que pocos saben acerca de Jesús es que su ministerio duró aproximadamente 3 años y medio, durante los cuales participó en varias fiestas de Pascua. El ministerio de Jesús es un periodo crucial en la narrativa bíblica, que se extiende a lo largo de aproximadamente 3 años y medio, aunque las estimaciones exactas pueden variar ligeramente entre diferentes fuentes teológicas y académicas. Durante este tiempo, Jesús llevó a cabo una serie de enseñanzas, milagros y encuentros significativos que se registran en los Evangelios del Nuevo Testamento. Una de las características notables de su ministerio fue su participación en varias fiestas de Pascua. La Pascua era una festividad judía importante que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Según el relato bíblico, Jesús asistió a al menos 3 fiestas de Pascua durante su ministerio. Estas festividades no solo proporcionaron un contexto cultural y religioso para los eventos que tuvieron lugar durante el ministerio de Jesús, sino que también sirvieron como momentos significativos en los que Jesús realizó actos y pronunció discursos que profundizaron su significado espiritual y teológico. Por ejemplo, en una de las fiestas de Pascua, Jesús realizó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, alimentando a una multitud hambrienta y enseñando sobre su identidad como el pan de vida que satisface las necesidades espirituales más profundas de las personas. En otra ocasión, durante la Pascua, Jesús entró triunfalmente en Jerusalén montado en un burro, un evento que simboliza su realeza mesiánica, según la profecía del Antiguo Testamento. Además de la Pascua, Jesús también participó en otras festividades judías importantes, como la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la dedicación, que proporcionaron oportunidades adicionales para la enseñanza, el ministerio y la interacción con aquellos que buscaban entender su mensaje y su misión. Las festividades judías, incluida la Pascua, tenían raíces en la historia y las promesas del Antiguo Testamento. La participación de Jesús en estas festividades resalta cómo Él cumplió las profecías mesiánicas y cómo su vida y ministerio estaban en continuidad con la historia y la tradición judías. Cada festividad proporcionaba a Jesús una plataforma para enseñar y demostrar aspectos clave de su identidad y misión. Por ejemplo, durante la Pascua, Él se reveló como el Cordero de Dios, sacrificado por el perdón de los pecados, mientras que en la fiesta de los tabernáculos proclamó ser la fuente de agua viva. Estos eventos ayudaron a establecer su autoridad y aclarar su propósito divino. Las festividades eran momentos en los que grandes multitudes de judíos se reunían en Jerusalén. La participación de Jesús en estas festividades proporcionaba oportunidades para interactuar con una amplia gama de personas, desde líderes religiosos hasta seguidores comunes, permitiéndole difundir su mensaje a una audiencia más amplia. La Pascua y otras festividades tenían un profundo significado nacional y religioso para el pueblo judío. La participación de Jesús en estas festividades mostraba su identificación con su pueblo y su compromiso con las prácticas religiosas establecidas, aunque a menudo desafiaba las interpretaciones y prácticas erróneas de los líderes religiosos de su tiempo. Algunas de las enseñanzas y acciones más significativas de Jesús ocurrieron durante las festividades. Por ejemplo, su entrada triunfal en Jerusalén durante la Pascua fue un preludio importante a su arresto, juicio y crucifixión, eventos que tenían un significado salvífico fundamental para la fe cristiana.
El tercer dato que pocos saben sobre Jesús es que experimentó estrés extremo antes de la crucifixión, mostrando signos de hematidrosis. Este es un tema debatido dentro de los círculos teológicos, médicos y científicos. La hematidrosis, también conocida como sudor de sangre, es un fenómeno extremadamente raro en el que una persona suda sangre debido a un estrés emocional o físico intenso. Desde una perspectiva teológica, se argumenta que Jesús, siendo plenamente humano además de divino según la fe cristiana, experimentó una angustia emocional abrumadora en el jardín de Getsemaní, momentos antes de su arresto y posterior crucifixión. Según los relatos bíblicos, Jesús oró fervientemente a Dios Padre, expresando su angustia y su deseo de que, si fuera posible, se le librara del sufrimiento que le esperaba. En este contexto, algunos teólogos y creyentes interpretan la idea de que Jesús sufrió tal estrés que su cuerpo reaccionó físicamente mediante la hematidrosis. Esta interpretación enfatiza la humanidad de Jesús y su experiencia del sufrimiento humano en toda su intensidad. Desde un punto de vista médico y científico, se ha discutido la posibilidad de que la hematidrosis sea una reacción real del cuerpo humano bajo estrés extremo. Algunos estudios médicos han documentado casos raros de hematidrosis en personas que han experimentado traumas emocionales severos, aunque estos casos son extremadamente infrecuentes y su autenticidad puede ser cuestionada debido a la falta de evidencia clínica sólida. La noción de que Jesús sufrió un profundo estrés en el jardín de Getsemaní antes de su crucifixión refleja la humanidad de Cristo y su conexión con las experiencias humanas más angustiosas. Esta interpretación subraya la idea de que Jesús, aunque divino, también era completamente humano y experimentó emociones y sufrimientos intensos como cualquier ser humano. Su agonía en Getsemaní, como se describe en los Evangelios, muestra su aceptación del sacrificio que estaba por venir, así como su humanidad al enfrentar el miedo y la angustia asociados con su inminente crucifixión. La idea de la hematidrosis de Jesús resalta la intensidad del estrés y el sufrimiento emocional que pueden experimentar las personas en situaciones extremas. Esto puede generar empatía y comprensión hacia el sufrimiento humano en general, independientemente de las creencias religiosas individuales. Además, puede promover una reflexión sobre el significado del sufrimiento y la resiliencia humana, así como sobre la importancia del apoyo emocional y espiritual en tiempos de crisis. La discusión sobre la posibilidad de que Jesús haya experimentado hematidrosis plantea preguntas sobre la conexión entre la mente y el cuerpo, así como sobre la forma en que el estrés extremo puede afectar físicamente a una persona. Aunque la hematidrosis es un fenómeno raro y aún objeto de debate en la comunidad médica, la idea destaca cómo el estrés puede tener repercusiones físicas significativas en el cuerpo humano. El cuarto dato sobre Jesús que pocos conocen es que Dios habló en voz alta a Jesús en 3 ocasiones: en su bautismo, en la transfiguración y antes de la crucifixión. La relación entre Dios y Jesús es fundamental en la fe cristiana, y el hecho de que Dios haya hablado en voz alta en 3 momentos específicos en la vida de Jesús es de gran importancia teológica y espiritual. Estos eventos revelan aspectos importantes sobre la identidad y la misión de Jesús, así como sobre la relación entre la Trinidad divina. Vamos a examinar cada uno de estos momentos con mayor detalle. Primero, bautismo de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, ocurrió un evento significativo. Después de que Jesús emergió del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios descender como paloma y posarse sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3, 16, 17. Esta declaración de Dios confirma la identidad divina de Jesús como su Hijo amado y señala el comienzo de su ministerio terrenal. Segundo, transfiguración. La transfiguración es un evento registrado en los evangelios sinópticos, donde Jesús
se transfigura gloriosamente delante de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, en una montaña. Durante este evento, una nube los cubrió, y salió una voz de la nube que decía: «Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. A él oíd». Mateo 17:5. La voz del Padre repite el mismo mensaje que en el bautismo de Jesús, reafirmando su identidad divina y su relación especial con Dios. Tercero, antes de la crucifixión, en el Evangelio de Juan, poco antes de su crucifixión, Jesús oró al Padre en el huerto de Getsemaní. En respuesta, entonces salió una voz del cielo: «He sido glorificado y lo glorificaré de nuevo». Juan 12:28. Esta voz celestial confirma el propósito redentor de la muerte de Jesús en la cruz y la glorificación que seguiría a su resurrección. Aunque no se menciona explícitamente que esta voz sea la de Dios, se interpreta comúnmente como tal y como un respaldo divino a la misión de Jesús. En cada uno de estos momentos, la voz de Dios declara la identidad única de Jesús como el Hijo de Dios. Esta declaración no solo valida la divinidad de Jesús, sino que también establece su autoridad y posición especial en relación con Dios Padre. Es una confirmación divina de que Jesús es mucho más que un maestro o profeta, sino que es el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Estos episodios también son revelaciones de la Trinidad, la doctrina central en el cristianismo que enseña que Dios existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el bautismo de Jesús, vemos al Espíritu Santo descender sobre Jesús en forma de paloma, mientras que la voz del Padre se hace audible desde el cielo. Esta manifestación trinitaria enfatiza la unidad de Dios en su diversidad de personas y revela la íntima relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada vez que Dios habla en voz alta en la vida de Jesús, lo hace en momentos clave de su ministerio terrenal. Estos eventos marcan puntos de inflexión en la vida de Jesús, donde se confirma y se fortalece su propósito divino de redimir a la humanidad. La voz de Dios ratifica la misión de Jesús de revelar el amor y la gracia de Dios, de enseñar el camino de la salvación y de sacrificar su vida en la cruz por la redención del pecado humano. Estos episodios también sirven como un ejemplo para los seguidores de Jesús sobre la importancia de escuchar la voz de Dios. Nos recuerdan que Dios está activo y presente en nuestras vidas y que a través de la oración y la comunión con Él podemos esperar recibir dirección, consuelo y confirmación de su voluntad para nosotros. El quinto dato es que se colocó un cartel en la cruz explicando el supuesto crimen de Jesús. La colocación de un cartel en la cruz que explicaba el crimen de Jesús es un detalle significativo que se encuentra en los relatos bíblicos de la crucifixión de Jesucristo. Este evento se menciona específicamente en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ofrece una visión tanto histórica como simbólica del contexto en el que Jesús fue crucificado. En el contexto de la crucifixión romana, era común que se colocara un titulus, que significa cartel, sobre la cruz que identificara el crimen por el cual la persona estaba siendo ejecutada. Este cartel tenía la función de informar al público sobre la naturaleza de los delitos y servía como una advertencia para aquellos que pudieran contemplar el castigo. Aunque los evangelios varían en los detalles exactos del contenido del cartel, todos ellos indican que se colocó sobre la cruz de Jesús una inscripción que identificaba su crimen. La inscripción típicamente mencionaba la razón por la cual Jesús fue condenado a muerte. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan se menciona que el titulus decía Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos, Juan 19:19. En otros evangelios se dan variaciones de esta inscripción, pero todas coinciden en que hacían referencia a la afirmación de Jesús de ser el Rey de los Judíos. Aunque los autores del cartel probablemente pretendían burlarse de Jesús al describirlo como el Rey de los Judíos, esta inscripción proclamaba inadvertidamente la verdad sobre su identidad y propósito como el Mesías esperado. En lugar de ser una desacreditación, el cartel señalaba la soberanía de Jesús sobre el reino espiritual
y su papel como el rey prometido en las Escrituras. La colocación del cartel aseguraba que aquellos que presenciaban la crucifixión fueran conscientes de la razón por la cual Jesús estaba siendo ejecutado. Esto garantizaba que no hubiera confusión sobre la naturaleza de sus crímenes y proporcionaba un testimonio público claro de los eventos que llevaron a su muerte. La descripción del crimen de Jesús como el rey de los judíos también puede interpretarse en el contexto del cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Esta inscripción sobre la cruz no solo cumplió con las prácticas romanas de identificación del delito, sino que también cumplió con las promesas divinas de enviar un Salvador y Rey para Israel y el mundo. Aunque los líderes religiosos y políticos intentaron desacreditar a Jesús al identificarlo como un impostor o rebelde, Dios utilizó incluso sus acciones malvadas para cumplir su propósito de redención. La misma inscripción que buscaba humillar a Jesús se convirtió en un testimonio de su verdadera identidad y misión divina. La colocación del cartel sobre la cruz destaca la soberanía de Dios sobre los eventos de la crucifixión. A pesar de los esfuerzos humanos por detener o desacreditar a Jesús, Dios estaba obrando a través de estos acontecimientos para llevar a cabo su plan de salvación para la humanidad. El sexto dato que pocos saben sobre Jesús es que la tumba de Jesús estaba triplemente protegida para evitar interferencias externas. La protección de la tumba de Jesús es un aspecto significativo en el relato bíblico de la resurrección. Se menciona en los Evangelios que la tumba de Jesús fue asegurada con múltiples medidas de seguridad para evitar interferencias o manipulaciones. Se describe en los Evangelios que la tumba de Jesús fue una cueva tallada en la roca, y la entrada estaba sellada con una gran piedra. Esta roca era lo suficientemente grande como para cubrir la entrada de la cueva, y requería varios hombres para moverla. Mateo 27:60 relata cómo José de Arimatea roló una gran roca a la entrada de la tumba. Además de la piedra que cerraba la entrada, los evangelios también mencionan que la tumba fue sellada con un sello romano. Este sello era una marca oficial que se colocaba en objetos o estructuras importantes para indicar que estaban bajo la autoridad del gobierno romano. La ruptura de este sello constituía un grave delito penal. Quizás la medida de seguridad más significativa fue la presencia de guardias romanos colocados fuera de la tumba. Mateo 27, 65-66 describe cómo los líderes religiosos judíos, preocupados de que los discípulos de Jesús pudieran intentar robar el cuerpo, pidieron a Pilato que asegurara la tumba. Pilato accedió y envió guardias romanos para custodiar la tumba y prevenir cualquier interferencia. Estas tres medidas combinadas proporcionaron una seguridad considerable para la tumba de Jesús. La roca grande cerraba físicamente la entrada. El sello romano garantizaba la autenticidad y la autoridad del cierre, y la presencia de los guardias romanos proporcionaba una protección adicional contra cualquier contratiempo. Sin embargo, a pesar de estas precauciones, los evangelios relatan que la tumba quedó vacía el tercer día después de la crucifixión de Jesús, lo que llevó a la creencia cristiana en la resurrección. Este evento transformador es el punto central de la fe cristiana y ha sido objeto de debate y análisis durante siglos. En un nivel, estas medidas de seguridad pueden ser vistas como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Por ejemplo, en Isaías 53:9 se profetiza que el Mesías sería puesto en una tumba con los impíos, aunque nunca cometió injusticia ni dijo mentira alguna. La colocación de Jesús en una tumba, que aunque prestada, y las medidas de seguridad pueden ser interpretadas como un cumplimiento de estas profecías. El hecho de que se tomaran tales precauciones para asegurar la tumba de Jesús puede verse como una confirmación adicional de su muerte. Esto es relevante porque algunos críticos han sugerido teorías alternativas sobre la muerte de Jesús, como la teoría del desmayo, que sostiene que Jesús no murió realmente en la cruz. Sin embargo,
Las medidas de seguridad, incluyendo la presencia de los guardias romanos, respaldan la certeza de su muerte y sepultura. Las medidas de seguridad también pueden interpretarse como una resistencia deliberada a la manipulación humana o la intervención fraudulenta. En un contexto en el que había tensiones políticas y religiosas, así como la posibilidad de disturbios civiles, era importante para las autoridades romanas y judías mantener la paz y evitar la propagación de rumores o rebeliones. Asegurar la tumba de Jesús con un sello y guardias romanos servía para disuadir cualquier intento de alterar el cuerpo o propagar falsas afirmaciones sobre una resurrección. Paradójicamente, estas medidas de seguridad, diseñadas para evitar la manipulación o interferencia, terminaron siendo parte de la confirmación de la resurrección de Jesús. El hecho de que la tumba quedara vacía, a pesar de las precauciones extremas, refuerza la creencia cristiana en la resurrección como un evento sobrenatural que trasciende los esfuerzos humanos por controlar o suprimir la verdad. Continuando con el video, el séptimo dato que muchos desconocen sobre Jesús es que María estuvo presente tanto en el nacimiento como en la muerte de Jesús. Este es un aspecto significativo en la narrativa cristiana y está bien documentado en los evangelios y en la tradición cristiana. María desempeña un papel central en el relato del nacimiento de Jesús según los evangelios de Mateo y Lucas. En el evangelio de Lucas se nos presenta la Anunciación, donde el arcángel Gabriel visita a María para informarle que ella dará a luz al Hijo de Dios. Después de aceptar humildemente este papel, María da a luz a Jesús en Belén, donde ella y José se encontraban debido al censo ordenado por el emperador romano. María es retratada como una figura piadosa y obediente a la voluntad de Dios, quien acepta su papel en el plan divino de salvación. En los relatos de la crucifixión de Jesús, María también está presente. En el Evangelio de Juan, María está junto a la cruz de Jesús, junto con otras mujeres y el apóstol Juan. Jesús, desde la cruz, encomienda a su madre a Juan y a Juan a su madre, lo que algunos interpretan como una indicación de que Jesús confía el cuidado de su madre a su discípulo amado. Esta escena enfatiza el dolor y la compasión de María mientras observa la crucifixión de su hijo, pero también resalta su conexión con la comunidad cristiana, representada por Juan. La presencia de María, tanto en el nacimiento como en la muerte de Jesús, resalta su papel único en la historia de la salvación según la fe cristiana. Como madre de Jesús, María desempeña un papel crucial en la encarnación del Hijo de Dios y en el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Su presencia en la crucifixión subraya su unión con el sufrimiento de Cristo y su participación en el misterio de la redención. Además de los relatos bíblicos, la presencia de María en estos eventos también ha sido venerada y celebrada a lo largo de la historia cristiana en la tradición litúrgica, el arte sacro, la teología y la devoción popular. María es considerada una figura de intercesión y compasión para los cristianos, y su papel en la vida de Jesús es fundamental para la comprensión de la fe cristiana en su conjunto. La disposición de María a ser la madre de Jesús representa su colaboración activa en el plan divino de salvación. Su respuesta al anuncio del ángel Gabriel, hágase en mí según tu palabra, muestra su total sumisión a la voluntad de Dios y su papel crucial en la encarnación del Hijo de Dios. La actitud de María ante el anuncio del nacimiento de Jesús ejemplifica la fe y la humildad que los cristianos deben tener al responder al llamado de Dios en sus vidas. Su disposición a aceptar un papel aparentemente imposible y su confianza en la fidelidad de Dios son un modelo para la fe cristiana. María es considerada la madre espiritual de toda la humanidad a través de su papel como madre de Jesús. Su maternidad trasciende lo físico para abrazar a toda la humanidad, y los cristianos la reconocen como una figura maternal y compasiva que intercede por ellos ante Dios. Al estar presente en la crucifixión de Jesús, María comparte de alguna manera en el sufrimiento redentor de su Hijo. Su dolor como madre, al ver a su Hijo crucificado,
refleja el sufrimiento de Dios Padre por la humanidad pecadora, y su unión con el sacrificio de Jesús enfatiza su papel en la obra de la redención. El octavo dato es que Jesús bebió vino y realizó su primer milagro en la boda de Caná, convirtiendo el agua en vino. El relato de la boda de Caná, donde Jesús realizó su primer milagro, es uno de los eventos más significativos en el ministerio de Jesucristo, según el Evangelio de Juan, Juan 2, 1 al 11. Este episodio proporciona una visión única de Jesús como el Mesías que trae alegría, abundancia y transformación. Las bodas en la antigua Palestina eran eventos de gran importancia y celebración que podían durar varios días. La escasez de vino durante una boda no solo habría sido una vergüenza para los anfitriones, sino que también habría afectado negativamente la reputación de la familia ante la comunidad. Este contexto resalta la urgencia y la necesidad del milagro que Jesús realizó en Caná. El vino tenía una importancia cultural y religiosa en el judaísmo. En la narrativa bíblica, el vino simboliza la alegría, la bendición y la abundancia. Además, en el contexto judío, el vino también estaba asociado con las promesas del Mesías y el reino de Dios. Por lo tanto, la transformación del agua en vino por parte de Jesús no solo resolvió un problema práctico en la boda, sino que también simbolizó la llegada del reino de Dios y la era mesiánica. La reacción de María, la madre de Jesús, al problema del vino, indica que ella tenía expectativas de que Jesús pudiera resolver la situación. Aunque inicialmente Jesús parece reacio a intervenir, finalmente realiza el milagro a petición de su madre. Esta interacción sugiere la disposición de Jesús a actuar en respuesta a las necesidades humanas y anticipa su ministerio público de milagros y señales. La transformación del agua en vino no solo fue un acto de provisión material, sino que también reveló la identidad y el poder de Jesús como el Mesías. Este milagro fue presenciado por los discípulos de Jesús y algunos de los sirvientes de la boda, lo que fortaleció su fe en él como el Hijo de Dios. El hecho de que el vino producido fuera de una calidad excepcional y en abundancia resalta la generosidad y la gracia de Dios en su provisión para sus hijos. Este milagro marcó el comienzo del ministerio público de Jesús y señaló la revelación progresiva de su gloria divina. Después de este evento, Jesús y sus discípulos se dirigieron a Capernaum, donde continuó su ministerio enseñando, sanando y realizando milagros que confirmaban su autoridad y su conexión con Dios. María, la madre de Jesús, instó a los sirvientes a obedecer las instrucciones de Jesús diciéndoles: hagan todo lo que Él les diga. Esta enseñanza subraya la importancia de la obediencia y la fe en el camino de seguir a Jesús. Los sirvientes obedecieron las palabras de Jesús, llenaron las tinajas de agua y presenciaron el milagro. El noveno dato es que Jesús recibió una profecía cuando era niño durante la presentación en el templo. Esta profecía se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 25 al 35. Este pasaje relata el encuentro de María y José con un hombre justo y piadoso llamado Simeón en el templo de Jerusalén, cuando llevaron a Jesús para presentarlo al Señor conforme a la costumbre de la ley de Moisés. Simeón había recibido una revelación especial del Espíritu Santo, que le había prometido que no vería la muerte antes de haber visto al Mesías del Señor. Cuando vio a Jesús en el templo, tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios, alabándolo por cumplir su promesa de permitirle ver al Salvador del mundo. La declaración de Simeón sobre Jesús como el Mesías esperado va más allá de una simple identificación. Revela que Jesús es el cumplimiento de las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento y la encarnación del plan redentor de Dios para la humanidad. Jesús es el Salvador prometido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y su venida marca el inicio de una nueva era de gracia y salvación para todos los que creen en Él. La profecía de Simeón sobre Jesús como una luz para los gentiles enfatiza la naturaleza universal de su misión. Jesús vino no solo para el pueblo judío, sino para toda la humanidad.
Su ministerio trasciende las barreras étnicas y culturales, y su mensaje de salvación se extiende a todas las naciones del mundo. Jesús es la luz que ilumina las tinieblas espirituales y guía a las personas hacia la verdad y la vida eterna. La descripción de Jesús como una señal de contradicción señala la polarización que su mensaje y su obra provocarían en las personas. La presencia de Jesús revelaría los corazones de las personas. Algunos lo recibirían con fe y devoción, mientras que otros lo rechazarían y se opondrían a él. Esta profecía anticipa las divisiones y controversias que surgirían en torno a Jesús, tanto durante su ministerio terrenal como en la historia posterior del cristianismo. La predicción de Simeón sobre una espada que atravesaría el alma de María destaca el sufrimiento y el dolor que experimentaría como madre de Jesús. Este sufrimiento alcanzaría su punto máximo en la crucifixión de Jesús, cuando María estaría presente en la agonía de su hijo en la cruz. Sin embargo, también señala el papel central de María en la obra redentora de Dios y su participación en el plan divino de salvación. El décimo y último dato que pocos saben sobre Jesús es que Juan el Bautista era primo segundo de Jesús. Juan el Bautista, también conocido como Juan el Precursor, desempeñó un papel fundamental en el ministerio de Jesucristo como el que preparó el camino para la venida del Mesías. La relación entre Juan el Bautista y Jesús como primos segundos es un detalle interesante que nos ayuda a comprender mejor su conexión y la dinámica familiar en el contexto bíblico. Según los relatos bíblicos, Juan el Bautista era hijo de Zacarías, un sacerdote judío, y de Isabel, quien era pariente de María, la madre de Jesús. Por lo tanto, Juan y Jesús compartían un lazo familiar, siendo primos segundos. Esta relación familiar añade profundidad al relato bíblico, mostrando cómo Dios opera a través de generaciones y cómo la historia de salvación está conectada a través de la familia y las relaciones humanas. La conexión familiar entre Juan el Bautista y Jesús tiene implicaciones significativas en el contexto de sus respectivos ministerios. Juan fue el que anunció la llegada del Mesías y llamó a la gente al arrepentimiento y la preparación para su venida. Él bautizó a Jesús en el río Jordán, marcando el inicio público del ministerio terrenal de Jesús y simbolizando su identificación con la humanidad pecadora. Aunque Juan el Bautista fue un profeta poderoso y respetado en su tiempo, él mismo reconoció que Jesús era superior a él. En Juan 1:29, Juan declara: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Esta declaración muestra la humildad y la conciencia de Juan, de su papel como precursor de Cristo y su reconocimiento de la supremacía y la divinidad de Jesús. La relación familiar entre Juan el Bautista y Jesús también resalta la importancia de la unidad y la colaboración en el cumplimiento del plan divino de redención. Aunque Juan y Jesús tenían roles distintos en el ministerio, su conexión familiar sirvió como un recordatorio del propósito más amplio de Dios y su obra salvadora en el mundo. En resumen, la relación de primos segundos entre Juan el Bautista y Jesús refleja la soberanía de Dios en la historia de la redención, la identificación de Jesús con la humanidad, la confirmación de su autoridad como Mesías y el ejemplo de colaboración y unidad en el ministerio. Esta conexión familiar enriquece nuestra comprensión del plan divino de salvación y nos anima a seguir el ejemplo de Juan y Jesús en nuestra propia vida de fe y servicio. Gracias por ver nuestro video 10 cosas sobre Jesús que muy poca gente sabe. Apreciamos mucho tu tiempo y esperamos que hayas encontrado el contenido interesante y enriquecedor. Si tienes alguna reflexión o pregunta sobre lo que has visto, te invitamos a dejar un comentario. Nos encanta escuchar tus pensamientos y aprender de tus perspectivas. Además, si crees que este video podría ser útil o interesante para alguien que conoces, no dudes en compartirlo. Ayúdanos a difundir este conocimiento. Gracias de nuevo por tu apoyo y participación. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.